Este mensaje es para el alma que se siente olvidada en el campo de batalla de la vida. Es para el corazón que clama en silencio preguntando: Dios, ¿dónde estás? ¿Qué me está pasando? Vivimos en una era de resultados instantáneos, de éxito visible, de testimonios gloriosos. Y en medio de todo esto, millones de cristianos sinceros están viviendo en un valle de anonimato, en un desierto de aparente improductividad, sintiendo que el cielo ha olvidado su nombre. Miran a su alrededor y ven a otros avanzando, recibiendo ascensos, casándose, construyendo ministerios, y su corazón se llena de una pregunta angustiante: ¿por qué yo no, Señor? Si esta es tu realidad, escucha con toda la atención de tu espíritu, porque lo que te voy a decir hoy no solo puede cambiar tu perspectiva, sino salvar tu propósito. Antes de continuar, comenta aquí abajo: ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos orar contigo, interceder por tu proceso. Y si este mensaje ya te está tocando, deja tu testimonio. Tu historia puede ser la respuesta para otra vida. Y por supuesto, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con quien necesite oír que el tiempo de espera no es castigo, es preparación. Hay una verdad fundamental que nuestra generación impaciente ha despreciado. Dios está más interesado en tu preparación que en tu promoción. Él está más enfocado en forjar tu carácter que en entregarte tu llamado. Antes de la coronación está la cruz. Antes del trono está el desierto. Antes de la cosecha pública está el largo y silencioso proceso de arar la tierra de tu corazón. Y el mayor engaño del enemigo hoy no es hacerte pecar abiertamente, sino hacerte abandonar el proceso de preparación, convenciéndote de que el silencio de Dios es rechazo, que la prueba es castigo y que la espera es una señal de que tomaste el camino equivocado. Él quiere que te rindas en medio del tratamiento, que salgas del horno antes de que el oro sea purificado, que abortes el plan divino por no entender el proceso. Este mensaje no es para agradarte, es para despertarte. Es un llamado a discernir la mano de Dios, no solo en las bendiciones, sino principalmente en los procesos que parecen dolorosos e interminables. ¿Cómo saber si lo que estás viviendo no es abandono, sino una intensa y deliberada preparación divina? ¿Cómo discernir si esta fase difícil es un ataque del infierno o una herramienta del cielo? Porque si no entiendes esto, lucharás contra la misma mano que te está moldeando. Maldecirás la herramienta que Dios está usando para esculpirte. Huirás del lugar donde Dios ha fijado un encuentro para fortalecerte. Hoy quiero abrir las Escrituras y mostrarte 5 señales inequívocas de que no estás siendo castigado, sino preparado. 5 marcas del proceso divino que, si las identificas en tu vida, necesitas dejar de murmurar y empezar a adorar. Necesitas dejar de cuestionar y empezar a cooperar. Porque el alfarero no quiebra la vasija por accidente. La quiebra con propósito, para rehacerla de una forma aún más gloriosa. Prepara tu corazón, porque esta palabra es una luz para tu camino oscuro. Es la voz de Dios diciéndote: no te he olvidado, te estoy forjando. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y cuando lo entiendas, verás que cada lágrima, cada espera y cada puerta cerrada formaban parte de un plan infinitamente más grande y sabio de lo que jamás podrías haber imaginado. Dios está trabajando en lo secreto, y los que aprenden a discernir ese trabajo se vuelven inquebrantables. La primera y más común señal de que Dios te está preparando para algo más grande es cuando Él te conduce a un desierto. Y no me refiero a un lugar geográfico con arena y sol abrasador, sino a una estación de la vida donde todo lo que no es de Dios es metódicamente removido de ti. El desierto es el lugar de la escasez, del aislamiento profundo, de la vulnerabilidad total. Es donde las fuentes humanas se secan,
donde los aplausos cesan, donde los amigos que te rodeaban en la abundancia desaparecen, donde los recursos que te daban seguridad se vuelven limitados o inexistentes. La reacción natural de nuestra carne es entrar en pánico, ver el desierto como un lugar de muerte, un callejón sin salida existencial. Pero en la lógica soberana de Dios, el desierto es su quirófano. Es donde Él nos lleva para sanarnos de nuestras dependencias ocultas, para cortar los tumores de nuestro orgullo y para enseñarnos, de la manera más cruda y real, a depender únicamente de Él. Nadie, repito, nadie entra en el propósito pleno de Dios sin antes pasar por su desierto particular. Mira la historia de Moisés. Él era un príncipe de Egipto, en la cima del poder humano, instruido en toda la sabiduría de la mayor potencia mundial de la época. Tenía fuerza, conocimiento, influencia y, lo más importante, un llamado genuino de Dios para liberar a su pueblo. Pero intentó cumplir ese llamado divino con herramientas humanas, con la fuerza de su propio brazo. Vio a un egipcio maltratando a un hebreo y, en el ímpetu de su carne, en el ardor de su propia justicia, mató al hombre y lo escondió en la arena. Pensó que estaba actuando por Dios, pero estaba actuando por sí mismo, movido por una ira justa, pero por un método equivocado. ¿Y cuál fue el resultado? Rechazo, miedo y huida. Moisés, el príncipe, tuvo que huir al desierto de Madián. Durante 40 largos, silenciosos y monótonos años, el hombre que comandaba ejércitos se convirtió en un pastor de ovejas en el anonimato más absoluto. Intenta imaginar la frustración de Moisés. 40 años, 14.600 días, haciendo lo mismo, en el mismo lugar, sin ninguna señal visible de que el plan de Dios seguía en pie. Para el mundo, era un fracasado, un expríncipe que ahora cuidaba los animales de su suegro, un hombre de 80 años cuyo apogeo había pasado. Pero lo que parecía un desvío de ruta, un error trágico, era en realidad el centro del currículo de preparación de Dios. En Egipto, Moisés aprendió a ser alguien. En el desierto, Dios le enseñó a ser nadie, para que Dios mismo pudiera hacerlo todo a través de él. En Egipto, aprendió oratoria y estrategia militar. En el desierto aprendió paciencia, mansedumbre y el lenguaje del silencio. Las habilidades del palacio eran inútiles para guiar ovejas tercas por el desierto, pero Dios necesitaba que se convirtiera en un pastor antes de ser un libertador, pues el pueblo que lideraría era aún más terco y errante que cualquier rebaño. Dios no lo estaba degradando, lo estaba recualificando. Fue vaciado de sí mismo. El desierto lo purificó de la arrogancia, la impaciencia, la autosuficiencia. Y fue solo cuando Moisés estaba completamente quebrantado, cuando se sentía el más incapaz, tartamudo y descalificado, que Dios se le apareció en una zarza ardiente y le dijo: «Ahora estás listo. Tu debilidad es el escenario perfecto para mi fuerza». Y no fue solo Moisés. Mira a Juan el Bautista. La Biblia dice que estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él era la voz que clamaba en el desierto. Su mensaje, su estilo de vida, su autoridad espiritual, todo fue forjado en la soledad del desierto, lejos de la corrupción religiosa y política de Jerusalén. Fue separado para ser puro, fue aislado para estar enfocado. El desierto lo preparó. Y el propio Jesús, nuestro Señor y Salvador, justo después de su bautismo, donde la voz del Padre tronó desde los cielos: «Este es mi Hijo amado». La Biblia dice que fue inmediatamente llevado por el Espíritu al desierto. No fue un accidente, fue una cita divina. El desierto era el campo de pruebas, el lugar donde vencería al enemigo con la palabra, solidificando la base para todo su ministerio público. ¿Estás en un desierto ahora? ¿Perdiste el empleo, el estatus, la influencia? ¿Las personas que te aplaudían se alejaron? ¿Te sientes aislado, olvidado, improductivo? No maldigas tu desierto, no lo veas como un castigo.
Velo como el aula de clases de Dios. Pregúntate con sinceridad, Señor, ¿de qué me estás purificando? ¿De qué ídolos secretos que ni siquiera sabía que tenía me estás liberando? Tal vez Dios ha quitado tu seguridad financiera para enseñarte que Él, y solo Él, es tu provisión. Tal vez ha permitido el silencio doloroso de las personas para que finalmente aprendas a valorar y escuchar su voz. Tal vez te ha llevado a un lugar de debilidad extrema para que descubras, de una vez por todas, que su poder se perfecciona en tu debilidad. El desierto no es para matarte, es para matar lo que te impide ser usado por Dios. Es para matar tu orgullo, tu vanidad, tu amor por el control, tu dependencia de la aprobación humana. Dios no puede llenar una vasija que ya está llena de sí misma. Primero necesita vaciarla, y el desierto es el lugar del vaciamiento. Es doloroso, es solitario, pero es absolutamente necesario. Si estás en un desierto, no has sido abandonado. Estás matriculado en la más alta escuela del Espíritu Santo. Tu tarea no es encontrar una salida rápida, sino aprender la lección profunda. Ríndete al proceso. Deja que Dios quite lo que necesita ser quitado, porque es del desierto de la purificación de donde salen los líderes más humildes, los profetas más auténticos y los siervos más dependientes. El desierto es la antesala del cumplimiento de la promesa. Si estás en él, alégrate en espíritu, pues tu preparación está en marcha. La segunda señal inequívoca de que Dios te está preparando es cuando Él te confía tareas pequeñas, anónimas y aparentemente insignificantes, y observa atentamente tu actitud. Nuestra cultura, infectada por el virus de la fama instantánea y del éxito visible, valora lo grande, el escenario, lo impactante. Todos quieren el micrófono, el liderazgo, el título, el reconocimiento, pero Dios opera con un principio celestial que es lo opuesto al nuestro. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Antes de darte autoridad sobre naciones, Él te da autoridad sobre unas pocas ovejas. Antes de ponerte delante de reyes, te pone en un campo solitario o en un taller polvoriento. La preparación de Dios para la gloria pública ocurre en la oscuridad del tras bastidores, lejos de los aplausos, donde solo el cielo está mirando. Piensa en David. En 1 Samuel 16, el profeta Samuel, el hombre más poderoso de Israel, entra en la casa de Isaí, rechaza a todos los hijos fuertes e imponentes y unge a un joven pastor, David, como futuro rey de Israel. Una promesa extraordinaria, un llamado celestial. ¿Qué esperarías que sucediera a continuación? ¿Que fuera llevado al palacio para ser entrenado en liderazgo, etiqueta real y estrategia militar? No. La Biblia dice que, después de la unción, David volvió a pastorear las ovejas de su padre. El futuro rey de Israel, con el aceite santo todavía en su cabello, estaba de vuelta en el campo, cuidando animales, lidiando con el sol, el frío y el peligro de los depredadores. Para sus hermanos, seguía siendo solo el hermano menor, el pastorcito soñador. Nadie, excepto Samuel y Dios, sabía de la unción que estaba sobre su vida. ¿Y qué hizo David? Murmuró. Se quejó diciendo: Dios, fui ungido para ser rey, no para limpiar estiércol de oveja. Se volvió arrogante con su padre diciendo: ¿ya no puedo hacer este trabajo servil porque soy el elegido? No, fue fiel en lo poco. Protegió a esas ovejas con su propia vida. Cuando un león o un oso venía a atacar el rebaño, no huía, luchaba. En esos campos solitarios, Dios estaba forjando el corazón de un rey. Estaba probando su valentía, su responsabilidad, su diligencia y, sobre todo, su adoración. Fue allí, en el anonimato, donde David desarrolló una intimidad con Dios que nadie en el palacio de Saúl tenía. Fue allí donde escribió los salmos, aprendiendo a derramar su corazón ante Dios. Fue allí donde aprendió a confiar en Dios para librarlo del león y del oso.
Y fue esa fidelidad en lo poco lo que lo calificó para enfrentar al gigante Goliat. Cuando todos los soldados de Israel, experimentados y armados, temblaban de miedo, el pastorcito se presentó y dijo con convicción: «El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». Su fe no era teórica. Había sido probada y aprobada en el campo del anonimato. Tu campo de entrenamiento puede no ser un campo con ovejas. Puede ser un empleo que consideras por debajo de tus habilidades, que no usa todo tu potencial. Puede ser una tarea repetitiva en tu iglesia que nadie quiere hacer. Limpiar los baños, arreglar las sillas, servir el café. Puede ser cuidar de un familiar enfermo. Una responsabilidad que consume tu tiempo y no te da ningún reconocimiento público. Puede ser la tarea de educar a tus hijos en casa, día tras día, lejos de los reflectores de la carrera que soñaste. Estos son tus campos de ovejas. Y la pregunta que Dios te está haciendo hoy es: ¿estás siendo fiel ahí? ¿Cuál es la actitud de tu corazón mientras sirves en lo secreto? Muchos oran por un gran ministerio, pero son negligentes con su propia familia, rudos con su cónyuge, impacientes con sus hijos. Muchos quieren predicar a multitudes, pero no tienen paciencia para discipular a una sola persona, para escuchar los problemas de un hermano necesitado. Muchos sueñan con administrar grandes empresas, pero son perezosos y deshonestos en su trabajo actual, llegando tarde, saliendo temprano, desperdiciando el tiempo de la empresa. Desprecian lo poco y por eso nunca son calificados por Dios para lo mucho. La preparación de Dios es una prueba de carácter. Él no te dará una plataforma pública si no eres íntegro en lo privado. No te confiará almas si no eres fiel con las pocas responsabilidades que Él ya te ha dado. Jesús ilustró esto perfectamente en la parábola de los talentos. El Señor no dio la misma cantidad a todos, sino que distribuyó según la capacidad de cada uno. Y al regresar, no pidió cuentas de la ganancia, sino de la fidelidad. Al que tenía 5, y ganó otros 5, y al que tenía 2, y ganó otros 2, la recompensa fue la misma. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El ascenso no fue el premio fue más responsabilidad y más intimidad con el Señor. Si te sientes atrapado en una rutina insignificante, cambia tu perspectiva. Ve cada tarea, por pequeña que sea, como una prueba de Dios. Hazla con excelencia, con integridad, con un corazón agradecido, como si la estuvieras haciendo para el Señor mismo, porque de hecho lo estás haciendo, porque es en el crisol de las pequeñas responsabilidades donde Dios revela quiénes somos realmente. Si eres aprobado en la prueba de la fidelidad en lo poco, Él mismo, a su debido tiempo, abrirá las puertas para lo mucho. No desprecies los pequeños comienzos, pues es en ellos donde Dios está forjando la grandeza de tu futuro. La tercera señal, y quizás la más angustiante y difícil de soportar en el camino cristiano, es el silencio de Dios. Tú oras, clamas, ayunas, buscas con un corazón que consideras sincero, pero del otro lado, no escuchas una respuesta audible. Las circunstancias no cambian, ninguna puerta se abre, ninguna dirección clara aparece. El cielo parece de bronce y tus oraciones parecen rebotar y volver vacías. Este silencio es una de las herramientas más poderosas y misteriosas en la caja de herramientas de la preparación divina. La mayoría de los cristianos, condicionados por una cultura de gratificación instantánea, interpreta el silencio de Dios como ausencia, rechazo, desaprobación o, peor aún, castigo por algún pecado oculto. Pero a menudo el silencio no se trata de lo que Dios no está diciendo, se trata de lo que Él nos está enseñando mientras está callado. Es una disciplina espiritual profunda. Cuando Dios habla, nuestra fe se alimenta de su palabra y de sus promesas.
Es fácil creer cuando escuchamos la voz del pastor, pero cuando él se calla, nuestra fe es forzada a alimentarse de algo más profundo, de su carácter. Es en el silencio que aprendemos a confiar en quién es Él y no solo en lo que hace o dice. Es una prueba de fuego para nuestro amor. ¿Me seguirás amando si no te doy lo que estás pidiendo? ¿Seguirás confiando en mi bondad si no te explico el porqué de tu dolor? ¿Me seguirás sirviendo con alegría si la única recompensa visible es mi presencia? El silencio de Dios está diseñado para movernos de una fe basada en transacciones. Yo oro, tú me das, a una fe basada en una relación de amor incondicional. Mira la vida de Abraham. En Génesis 12, Dios irrumpe en su vida con una promesa espectacular. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa! ¡Qué llamado! Pero poco después, ¿qué vemos en los siguientes capítulos? Años y años de silencio. La Biblia registra solo unas pocas interacciones divinas en un período de 25 años. Abraham y Sara envejecieron, el cuerpo de ella se volvió estéril, y la promesa parecía cada vez más imposible. Él tuvo que aprender a caminar por fe, no por vista. Tuvo que aprender a confiar en el carácter del Dios que prometió, incluso cuando toda la realidad biológica y social gritaba lo contrario. Ese silencio probó su fe hasta el límite, y en un momento de debilidad intentaron ayudar a Dios. Sara, en su desesperación, ofreció a su sierva Agar a Abraham. Intentaron llenar el silencio de Dios con un plan humano, y el resultado fue Ismael, un hijo nacido de la carne que generó un conflicto familiar y geopolítico que dura hasta hoy. Aprendieron de la manera más difícil que los planes de Dios no necesitan nuestra ayuda carnal, y que el silencio de Dios no es una invitación para actuar por nuestra cuenta, es una invitación a esperar en Él con paciencia. Pero, a través de ese largo proceso de espera silenciosa, la fe de Abraham fue purificada. Dejó de ser Abraham, padre exaltado, para convertirse en Abraham, padre de una multitud. El cambio de nombre reflejó una transformación interior forjada en el silencio. Cuando Dios finalmente cumplió la promesa con el nacimiento de Isaac, encontró a un hombre cuya fe era tan fuerte que estaba dispuesto a sacrificar al propio hijo de la promesa, confiando en que Dios era poderoso incluso para resucitarlo de entre los muertos. Esa fe extraordinaria no nació de la noche a la mañana. Fue cultivada en los largos y silenciosos años de espera. Piensa también en Job. Perdió todo, hijos, salud, riqueza. Y durante 37 capítulos, Dios permaneció en silencio. Sus amigos intentaron llenar ese silencio con acusaciones y teología barata, pero Job, incluso en su angustia, se negó a maldecir a Dios. Luchó, cuestionó, pero en el fondo sabía que su Redentor vivía. El silencio de Dios forzó a Job a lidiar con las cuestiones más profundas de la soberanía y la justicia divina, llevándolo a una revelación de Dios que nunca tuvo en la prosperidad. Al final declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». El silencio fue el camino hacia una visión más profunda. Si estás en una estación de silencio donde tus oraciones parecen golpear el techo y regresar, entiende, Dios te está invitando a un nivel más profundo de confianza. Él te está destetando de la necesidad de señales constantes, de sentimientos escalofriantes, y te está enseñando a descansar en su soberanía inmutable. Es en este silencio que tu alma aprende a aquietarse y a saber que Él es Dios. Es una invitación a dejar de luchar y empezar a entregar. Es un llamado a buscar el rostro de Dios y no solo sus manos. No llenes el silencio de Dios con el ruido de tu ansiedad, con las voces de la duda o con los consejos de personas bien intencionadas pero espiritualmente sordas. En cambio, sumérgete en su palabra escrita. La Biblia es la voz de Dios que nunca se calla.
Aférrate a las promesas que Él ya ha hecho. Recuerda su fidelidad en el pasado y espera. La espera en el silencio no es pasiva. Es una espera activa, una espera llena de fe, adoración y expectativa. Porque cuando Dios finalmente rompa el silencio, y lo hará, su palabra encontrará un corazón que ha sido preparado para recibirla con madurez, humildad y una confianza inquebrantable. El silencio de Dios es el suelo donde las raíces de la fe verdadera se profundizan y se vuelven capaces de soportar el peso de la gloria que está por venir. La cuarta señal de que Dios te está preparando es el horno de la aflicción. La Biblia es brutalmente honesta. En este mundo tendremos aflicciones. Jesús no prometió una vida libre de problemas, pero para el creyente que está siendo preparado por Dios, la aflicción no es aleatoria, no es un accidente cósmico, ni es meramente destructiva. Es un horno intencional, con la temperatura cuidadosamente controlada por la mano soberana de Dios, con un propósito muy específico: purificar, refinar y hacernos más parecidos a Jesús. El oro no se vuelve puro y brillante en un ambiente cómodo y climatizado. Necesita pasar por el fuego intenso que quema toda la escoria e impurezas. De la misma manera, el carácter cristiano, las virtudes como la paciencia, la perseverancia y la fe genuina, no se forja en la calma de la vida, sino en la tormenta de la prueba. Nadie en la Biblia personifica esto mejor que José. Su vida fue una sucesión de hornos, cada uno más caliente que el anterior. El primero fue el horno del rechazo familiar. Sus propios hermanos, consumidos por los celos de sus sueños y del favor de su padre, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. Después, el horno de la tentación y la injusticia en la casa de Potifar. Mantuvo su integridad y huyó del pecado, pero fue falsamente acusado de intento de violación y arrojado a una prisión egipcia, un lugar de desesperanza. Luego el horno del olvido. En la prisión, usó su don para interpretar el sueño del copero del faraón, quien prometió recordarlo, pero lo olvidó durante 2 largos y agonizantes años. En cada uno de estos hornos, José tenía todas las razones humanas para volverse amargado, cínico, resentido, para cuestionar a Dios y renunciar a su fe. Podría haber dicho: ¿de qué sirvieron mis sueños? ¿De qué sirvió mi integridad y pureza? Solo me trajeron sufrimiento. Pero José, por el discernimiento espiritual que se estaba forjando en él, entendió que la aflicción no era el final de la historia. Era el medio por el cual la historia se estaba escribiendo. El horno no estaba allí para destruirlo, sino para prepararlo. En la casa de Potifar aprendió a administrar una gran propiedad, una habilidad esencial para lo que vendría. En la prisión aprendió a tratar con personas difíciles, a ejercer liderazgo en un ambiente hostil y a depender enteramente de Dios para la revelación. Cada prueba era una materia en la universidad de Dios. El sufrimiento estaba desarrollando en él la humildad, la paciencia, el perdón y la sabiduría que necesitaría para gobernar Egipto y salvar al mundo conocido del hambre. El fuego estaba quemando cualquier vestigio de orgullo juvenil e inmadurez que pudiera tener, transformándolo en un hombre de carácter sólido y probado. El momento de la revelación llega en Génesis 50, cuando finalmente se encuentra con sus hermanos y dice la frase que resume todo el proceso: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él no vio la mano de sus hermanos, la mano de la esposa de Potifar o la mano del copero olvidadizo. Vio la mano soberana de Dios detrás de todo, tejiendo un tapiz glorioso con los hilos feos de la maldad humana. El apóstol Pedro nos dice esto claramente en su primera carta: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito del fuego es probar la autenticidad de nuestra fe. Y el apóstol Pablo, que sufrió naufragios, azotes, prisiones y persecuciones, declaró audazmente que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu aflicción está produciendo algo en ti. Está produciendo paciencia, perseverancia, dependencia, compasión por los que sufren. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima que derramas, Él la recoge en su redoma, como dice el Salmo 56. Cada prueba que enfrentas, Él la usa como un cincel para esculpir la imagen de Cristo en ti. El horno no es una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es una señal de que te considera lo suficientemente valioso como para ser purificado. Él no refina hojalata, refina oro. Si estás en el fuego, es porque Él ve oro en ti. Por lo tanto, no te resistas al horno. No intentes escapar antes de tiempo. Ríndete al proceso. Deja que el fuego queme la paja de tu ego, de tu autoconfianza, de tu miedo. Y confía en que, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, no estás solo en el fuego. Hay un cuarto hombre en el horno contigo, y su nombre es Jesús. Él no promete librarte de todos los hornos, pero promete pasar por todos ellos contigo. Y cuando salgas, no habrá ni olor a humo en ti, solo el brillo del oro refinado, listo para ser usado para la gloria de Dios. La quinta y última señal de que estás siendo preparado por Dios es la manifestación de una resistencia inexplicable y a veces abrumadora. Este es un punto que muchos cristianos sinceros malinterpretan, cayendo en una trampa de desánimo. Piensan con una lógica simplista: si Dios está en este asunto, las puertas se abrirán fácilmente. Si es la voluntad de Dios, el camino será suave y sin obstáculos. Pero, a menudo, en las Escrituras y en la vida, lo contrario es la verdad. Cuando finalmente recibes una dirección clara de Dios, cuando dejas de procrastinar y comienzas a caminar en ella con fe y obediencia, es precisamente ahí donde se levanta una oposición feroz que parece venir de todos lados. Esta resistencia no es una señal de que estás en el camino equivocado. Al contrario, es la confirmación de que el infierno ha reconocido el peligro que tu propósito representa para el reino de las tinieblas. La historia de Nehemías es el ejemplo perfecto y más claro de esto. Estaba en una posición cómoda y segura como copero del rey Artajerjes en Persia. Tenía acceso, influencia y seguridad, pero su corazón ardía por Jerusalén, cuyos muros estaban derribados y sus puertas quemadas, un símbolo de la vergüenza y vulnerabilidad del pueblo de Dios. Después de orar y ayunar, recibió el favor sobrenatural del rey y una misión clara de Dios: regresar y reconstruir los muros. Tenía la aprobación de Dios y la autorización legal del mayor poder terrenal de la época, con cartas y recursos. El camino debería ser fácil, ¿verdad? Incorrecto. En el momento en que Nehemías llegó a Jerusalén y anunció su plan, la resistencia comenzó. 2 hombres, Sanbalat y Tobías, se levantaron contra él. La estrategia del enemigo fue multifacética y progresiva. Primero, se burlaron y ridiculizaron. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Cuando la burla no funcionó para desmoralizarlos, pasaron a la amenaza de violencia. Planearon atacar a los constructores para crear caos y miedo. Nehemías tuvo que armar a sus hombres. La mitad trabajaba y la mitad vigilaba con espadas, lanzas y arcos. La resistencia era tan intensa que trabajaban con una herramienta en una mano y un arma en la otra. Cuando la amenaza externa no funcionó, el enemigo intentó la infiltración y la conspiración interna,
usando a nobles judíos para desanimar a Nehemías. Finalmente, intentaron la trampa de la calumnia y el engaño, tratando de atraerlo a una reunión para matarlo y contratando a un falso profeta para hacerlo pecar por miedo. Observa bien este patrón. La oposición no comenzó cuando Nehemías estaba cómodamente orando en Persia. Comenzó cuando tomó la primera piedra para reconstruir el muro. Al enemigo no le preocupan tus intenciones, tus sueños o tus oraciones en secreto. Le preocupan tus acciones. Mientras solo estás soñando, planeando, orando sobre tu llamado, el infierno puede dejarte en relativa paz. Pero en el momento en que das el primer paso de obediencia, en el momento en que comienzas a construir lo que Dios te mandó construir, ya sea un ministerio, una familia bajo los principios de Dios, un negocio con integridad, un proyecto de evangelismo, es ahí donde se manifiesta la resistencia. El apóstol Pablo entendió esto perfectamente. En 1 Corintios 16:9 dice: «Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Mira la conexión divina. La puerta grande y los muchos adversarios no son mutuamente excluyentes, son socios. La presencia de oposición no anula la existencia de la puerta abierta. De hecho, la confirma. Si no hubiera nada de valor al otro lado de la puerta, el enemigo no gastaría sus recursos poniendo tantos guardias para tratar de impedirte pasar. Has enfrentado una oposición feroz desde que comenzaste a obedecer a Dios en un área específica. Se han levantado personas en tu contra. Han surgido críticas inesperadas de donde menos esperabas. Aparecieron de la nada dificultades financieras y obstáculos burocráticos. No te desanimes, no interpretes la resistencia como desaprobación divina. La mayoría de las veces, la furia del enemigo es la mayor validación de que estás exactamente en el centro de la voluntad de Dios. El diablo no pierde el tiempo atacando a quien no representa una amenaza. Si está luchando tanto contra ti, es porque sabe el tamaño del impacto que tu obediencia tendrá. La respuesta de Nehemías a la resistencia es nuestro manual. Él no se detuvo. No bajó del muro para debatir con sus enemigos. Oró a Dios y puso guardias. Combinó la dependencia espiritual con la sabiduría práctica. Le dijo al pueblo: «No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas». Usó la oposición para fortalecer la determinación del pueblo. Por lo tanto, si estás enfrentando una guerra por causa de tu obediencia, fortalécete en el Señor. Entiende que esta batalla es una señal de tu preparación. Dios te está enseñando a ser un guerrero. Te está enseñando a construir con una mano y a luchar con la otra. Te está enseñando a no distraerte con las voces de tus Sambalats y Tobías, sino a mantener los ojos enfocados en el muro que Él te llamó a edificar. Cada ataque que soportas está forjando en ti una resiliencia espiritual que será vital para las fases futuras de tu llamado. La resistencia no vino para detenerte, vino para probar que lo que Dios comenzó en ti es digno de ser defendido. Sigue construyendo, sigue luchando. La victoria ya fue garantizada en la cruz. Ahora mira tu vida a través del lente de estas 5 verdades bíblicas. El desierto que te purifica de la autosuficiencia. La fidelidad en lo poco que te califica para lo mucho. El silencio que te enseña a confiar en el carácter de Dios. El horno que te refina como oro. Y la resistencia que confirma la importancia de tu llamado. ¿Puedes ver la mano soberana y amorosa de Dios en tu proceso? Puedes discernir, quizás por primera vez, que lo que llamabas abandono, castigo o mala suerte era, en realidad, una preparación intensiva, deliberada y amorosa, dirigida por el más grande maestro de todos. Si has reconocido estas señales en tu camino, entonces tu siguiente paso es crucial. No es pedirle a Dios que te saque del proceso.
Ya no es clamar, Señor, sácame de este desierto, promuéveme de este trabajo, rompe este silencio, apaga este horno, quita esta oposición. No, la oración madura, la oración de quien ha entendido el proceso, cambia. Se convierte en, Señor, dame gracia para perseverar en este proceso, enséñame todo lo que necesito aprender aquí. La pregunta deja de ser, ¿hasta cuándo, Señor? Y se transforma en, ¿qué quieres que aprenda aquí, Señor? Es un cambio radical de postura, de la víctima que se lamenta al alumno que aprende, del soldado que se queja al guerrero que adora en medio de la batalla. Tu preparación no es en vano. Cada día en el desierto, cada tarea anónima, cada noche de silencio, cada lágrima en el horno y cada ataque que enfrentas están, como dice Romanos 8:28, obrando juntos para tu bien. Te están moldeando a la imagen de Cristo y preparándote para un peso eterno de gloria que tu mente finita aún no puede comprender. Dios es un arquitecto maestro. No está improvisando en tu vida. Hay un plan, hay un propósito. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Y tu sufrimiento actual, por más intenso que sea, no se puede comparar con la gloria que en ti ha de manifestarse. La preparación no es para tu propia gloria, sino para que te conviertas, como dice 2 Timoteo 2:21, en un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por eso te llamo hoy, donde quiera que estés, a hacer una oración de rendición total y confiada. Inclina tu corazón, no solo tus rodillas, y di con toda la sinceridad de tu alma, Señor, te entrego mi desierto, mi insignificancia, tu silencio, mi dolor y mi batalla. Dejo de luchar contra tu proceso, acepto tu preparación. No lucharé más contra tu mano de alfarero. Enséñame lo que necesito aprender, quiebra lo que necesita ser quebrado, moldéame según tu corazón. Fortaléceme para perseverar con alegría y esperanza, y cumple en mí tu perfecto querer, no en mi tiempo, sino en el tuyo. Confío en ti, el alfarero de mi vida. Cuando haces esta oración con un corazón sincero, algo sobrenatural sucede. La ansiedad paralizante da paso a la paz que sobrepasa todo entendimiento. La rebeldía amarga da paso a la sumisión dulce, y la desesperación oscura da paso a una esperanza inquebrantable, porque finalmente has entendido que no estás perdido, no estás olvidado. Estás exactamente donde Dios quiere que estés, en proceso de preparación, y un hombre o una mujer que está en las manos de Dios, siendo preparado por Él, es la persona más segura y con el futuro más prometedor de todo el universo. Permanece firme. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El período de preparación, por más largo que parezca, es finito. El día de tu comisión, de tu promoción, de tu manifestación, llegará. El Maestro está trabajando. Amén.